Buenas tardes, gente del cuarto primera de la Escuela Industrial. Les va a llegar esta guía, que es la guía número 4 del tema estequiometría. Esa guía van a ver que tiene una introducción que habla de lo que hemos estado, lo que yo les envío en los tutoriales. Eh, Habla del número de Avogadro, que es el mol de partículas. Tiene 6,02 por 10 a la 23, que puede ser un mol de átomos, de moléculas, de iones, etcétera, partículas subatómicas, etcétera. Acá les digo, ¿no? Es un número impresionante, ya lo habíamos visto también, 602.000 trillones, número de Avogadro. Bien, ya vimos en los tutoriales anteriores que se tiene que trabajar en mol porque es una cantidad suficiente de partículas que ya pueden ser pesadas, medidas su masa en una balanza. Bueno, y aquí tienen una serie de ejemplos. Podemos tener un mol de átomos de cobre y un mol de átomos de hidrógeno. Bien, un mol de átomos de hierro también, por ejemplo. Comparemos, por ejemplo, cobre con hidrógeno. Un mol de átomos de cobre va a pesar más que un mol de átomos de hierro, si bien van a tener la misma cantidad. En cantidad yo tengo 602.000 trillones de átomos de cobre y tengo 602.000 trillones de átomos de hierro. En cantidad es cierto. Yo puedo tener 10 elefantes y 10 ratones. Ahora, 10 elefantes en cantidad es lo mismo que 10 ratones en cantidad, pero en masa 10 elefantes pesan más que 10 ratones por el simple hecho de que un elefante pesa más que un ratón. Acá pasa lo mismo. Si bien tengo la misma cantidad de átomos de cobre que de hidrógeno, el mol de átomos de cobre va a pesar más que el mol de átomos de hierro. Y les muestro por qué. Porque de acuerdo al isótopo que encontremos, va a rondar alrededor de 63 partículas las que va a tener el átomo de cobre, entre protones y neutrones hasta completar 63. O sea que el átomo de cobre tiene 63 partículas en su núcleo que son las que definen la masa. Recuerden que el electrón se desprecia. Mientras que el hidrógeno, lo vamos a ver, tiene una sola partícula, o sea, son 63 partículas contra una. Es 63 veces más pesado un solo átomo de cobre que un átomo de hidrógeno, ¿sí? Aquí tienen un átomo de hidrógeno, 1. Bien, lo vamos a agrandar un poquito. 1 contra 63. Recuerden que hay un tema con los isótopos, por eso encontramos decimales en la tabla. No se pierdan con eso. No puede haber una tabla, por ejemplo, acá se alcanza a ver 6,9. No hay 6,9 partículas. O hay 6 o hay 7. Es un promedio. Recuerden de repasar isótopos. Bien. Entonces, volviendo al ejemplo de la guía, vamos a la guía. Un mol de átomos de cobre va a pesar 63 veces más que un mol de átomos de hierro. De hidrógeno. Perdón. Hidrógeno. El hierro está acá abajo. Miren, fíjense, acá tenemos. Sabemos que la masa atómica del cobre es 63,54. Cada partícula se la denomina UMA. Cada una de las 63 partículas, que son protones y neutrones, se las denomina UMA. Vamos a ver cuánto es esa UMA. Pasemos a ver, podríamos haber usado el cobre, pero bueno, por ciertas cuestiones técnicas se utiliza el átomo de carbono. Bien, el átomo de carbono vamos a ver cuánto pesa. El átomo de carbono prácticamente pesa 12. Bien, tiene 12 partículas en su núcleo. Se le dice que pesa 12 UMAs. UMA significa unidad de masa atómica. Bien, pero ¿cómo se hace para saber cuántos gramos son una UMA? Bueno, es lo mismo que decir cuántos gramos un protón y cuántos gramos es un neutrón. Eso más o menos lo podemos saber. Observen, un protón anda alrededor de 10 a la menos 24 gramos. Y un neutrón también anda en esos valores, 1,67. Los dos, hasta este número, son iguales. A partir del tercer número, sería hasta ya la milésima, ya pesa un poquito más, pero a los efectos nuestros es igual. Ahora, el que se desprecia, recuerden, es
es el electrón, que está en el orden 10 a la menos 28, o sea, 10.000 veces más liviano, por eso se lo desprecio. Sé que una UMA va a andar alrededor de estos valores. Y es fácil, se toman, ya les dije que el carbono pesa 12. Se toman 12 gramos de carbono, se lo divide por el número de Avogadro, porque nosotros sabemos que 12 gramos de carbono va a ser un mol. Y con eso tenemos el valor de una UMA. Por lo tanto, no importa que sepan todo el razonamiento a partir del átomo de carbono, una UMA lo importante es que está en el orden de 10 a la menos 24. Bien, es un promedio que se saca en el caso particular del átomo de carbono por una serie de cuestiones técnicas que no viene al caso, pero fíjense que es la masa de las partículas, del promedio de las dos partículas, del protón y del neutrón, ¿sí? 1,66. Bien. No importa tanto el detalle, fíjense que está en el orden de lo que pesan las partículas. Bueno, se hace. Ahora, ¿a dónde quiero llegar? Que esto es muy, muy, muy liviano para pesarlo. Entonces, ¿cómo se pasa de un terreno tan difícil, por no decir imposible de medir en masa, a un territorio donde nosotros podamos llevar a una balanza para poder pesarlo? Bueno, trabajando con un mol. Si yo trabajo con un mol de estas partículas, si yo trabajo con un mol de esas partículas, observen. Si yo trabajo con un mol de átomos de carbono, voy poniendo 1, 2, 3 partículas de este orden de peso. Cuando llegue al número 6,02 por 10 a la 23, voy a entrar en el territorio de lo pesable. Entonces, 12 gramos de carbono ya lo voy a poder medir, pero van a tener esta cantidad de partículas que cada una pesa en promedio esto. ¿Se va entendiendo? Entonces, el peso atómico real es el peso de un átomo. Por ejemplo, en el carbono, 12 UMAs. ¿Cuánto vale cada UMA esto? Es como que si yo dijera 12 pulgadas. ¿Cuánto vale una pulgada? 2,54 centímetros. Es más o menos lo mismo. ¿Se va entendiendo? Bueno, volvemos a la guía. También podemos medir moles de moléculas. Acá tenemos amoníaco, que es nitrógeno, hidrógeno 3. Tenemos agua. Tenemos óxido de aluminio. Un mol de moléculas de amoníaco va a estar formado por un mol de átomos de nitrógeno y 3 moles de átomos de hidrógeno. Un mol de agua va a estar formado por 2 moles de átomos de hidrógeno y un mol de átomos de oxígeno. ¿Se va entendiendo? Mientras que un mol de moléculas de óxido de aluminio o de unidades, porque este es un compuesto iónico de unidades de óxido de aluminio, ya lo voy a modificar, va a estar formado por 2 moles de átomos de aluminio y 3 moles de átomos de oxígeno. Ahora observen lo siguiente, la masa molecular del agua es de 18 UMAs. ¿Por qué? Porque la masa de un átomo de oxígeno es 16 y la masa de 2 átomos de hidrógeno, por supuesto que es 2, entonces 16 más 2 es 18. Miren la tabla. El hidrógeno no hace falta que lo recalque tanto, es 1 la masa, una UMA. El oxígeno es prácticamente 16, 15,999. 16 podemos redondear. ¿Está bien? De las cuales 8 son protones, 8 neutrones. No los quiero complicar. Pero la masa en UMAs de un átomo de oxígeno es 16. Pero esto no es agua, esto es un átomo de oxígeno. El agua tiene H2, H2O. Entonces, H2O como molécula de agua pesa 18, porque es el peso de un átomo de oxígeno y 2 átomos de hidrógeno, ¿sí? Por eso decimos que es de 18 UMAs. Y un mol va a ser 18 gramos, porque va a tener 6,02 por 10 a la 23 moléculas de agua. Bien, si yo pudiera poner 602.000 trillones de moléculas de agua, tengo 18 gramos de agua. Fíjense, 18 gramos de agua es nada. Miren que un litro de agua pesa 1 kilo, o sea, pesa 1000 gramos. Imagínense 18 gramos. Es nada. Bueno, ahí ya tienen 602.000 trillones de moléculas de agua, ¿sí? El concepto de volumen molar, que es lo que sigue, lo vamos a ir dejando un poquito para más adelante. No hay problema, ya lo he explicado, pero bueno, lo vamos a retomar bien un poquito hacia adelante. Y vamos a pasar directamente a la guía. Vamos a resolver
los primeros dos ejercicios, como para entrar en, en tema, ¿sí? Acá les pregunta cuál es el peso atómico, o más correctamente la masa atómica promedio de los siguientes átomos, precisamente, ¿no? Bueno, lo remarco. ¿Cuál es el peso atómico del sodio? Bueno, te vas a la tabla periódica y lo miras. Entonces, ¿cómo se resuelve el primer ejercicio? Se va a la tabla periódica y se va viendo cuánto es el peso, cuánto es la masa, el número másico, y eso en UMAS ya te da el resultado, ¿sí? Como habíamos visto acá arriba, en UMAS. Y el número 2, para terminar, es el peso el molecular, es decir, el peso de una molécula. El oxígeno ya no es el mismo peso que este oxígeno. Vamos a ver cuánto pesa. Prácticamente pesa 16 sumas. Pero una molécula de oxígeno pesa 32 UMAS. ¿Y eso por qué? Porque el oxígeno, la molécula de oxígeno es biatómica, está formada por dos átomos de oxígeno. Entonces un átomo pesa 16, más otro átomo que pesa 16 te hacen 32. Bien, el mismo ejemplo que veíamos recién del agua, ¿sí? El anhídrido carbónico es CO2. Entonces 2 de oxígeno más 1 de carbono. El carbono era 12. 2 de oxígeno dijimos recién que son 32. Entonces 12 más 32 te va a dar 44 UMA. Y así van resolviendo todo esto. ¿Sí? Lo van resolviendo. Van resolviendo el primero y van resolviendo el segundo. ¿Sí? Vamos a resolver en detalle el ejercicio número 2, ¿sí? Donde dice calcular el peso molecular o la masa molecular promedio, ¿no? Y aquí están todos estos compuestos, ¿sí? Sustancias y compuestos. Bien, aquí se los traje, hice un corte y puse el ejercicio. Es básicamente ir a la tabla periódica, ver la fórmula que tiene el compuesto, que ustedes ya la saben, y lo que yo voy a hacer acá es ayudarlo un poquito para los que están un poco más, todavía no tienen bien afinado el tema de hacer las fórmulas, bueno, para ayudarlos un poquito. Oxígeno. Si es la molécula de oxígeno, es oxígeno 2, ¿sí? Bien, oxígeno 2. Acá vamos a ver las fórmulas. Anhídrido carbónico, dióxido de carbono. Trióxido de nitrógeno, ese es fácil. Trióxido de nitrógeno. Hidróxido de calcio. Acá hay un acento que no corresponde. Bien, esta es la fórmula. Carbonato de sodio, acá también hay un acento que no corresponde, porque tengo mal el traductor, disculpen. Está en otro idioma, no lo he cambiado. Es carbonato de sodio, acá lo tienen. Esta es la fórmula. Y sulfato férrico. Esta es la fórmula. ICO, porque el hierro tiene dos estados de oxidación. 2 y 3. Acá actúa con 3 porque es ICO. Bien. Ustedes lo que tienen que hacer ahora es ir a la tabla, que yo también se los voy a ayudar a esto, ir a la tabla periódica, observar el peso, la masa, mejor dicho, que les da la tabla periódica de un átomo, y con eso van viendo en función de sus necesidades. Por ejemplo, ustedes en la tabla van a tener la masa en UMAS de un átomo de oxígeno. Acá necesitan 2. Acá necesitan 2 átomos de oxígeno más un átomo de carbono, ¿sí? Bueno, eso lo vamos a ir viendo, lo vamos a ir resolviendo tranquilos con la ayuda de la tabla. Bien, aquí solucioné el tema ortográfico. Vamos a ver entonces con ayuda de la tabla periódica el peso, la masa, mejor dicho, por ejemplo, del oxígeno, ¿sí? Vamos a ir a la tabla. Esto de venir a la tabla lo vamos a hacer en los primeros ejercicios. O por alguna cuestión puntual que haya que ver, por ejemplo, de los redondeos, que, bueno, vamos a empezar a hacer redondeos de todos estos números. Sobre todo cuando estén así como el cloro, 35,45. Aquí no conviene tanto redondear en 35 o en 36. Acá se respeta cuando es este tipo de números, yo les voy a ir aclarando. Pero bueno, la lógica de los ejercicios, si bien en algún caso es importante el redondeo, la lógica no pasa por el redondeo. La lógica es venir y ver el número que uno tiene que buscar. No tiene que buscar ni este, ni este, ni este, ni este, ni este. Es la masa de un átomo de oxígeno en UMAS. Bien.
En el caso del oxígeno, entonces, vemos que es 16, ¿sí? Y ahora volvemos al ejercicio. Bien, 16. Pero 16 es la masa de un átomo de oxígeno. Y nosotros acá nos están pidiendo la masa de una molécula. El oxígeno es 2. Por lo tanto, 16 por 2, 32 sumas. 32 sumas es lo que pesa una molécula de oxígeno. Anhídrido carbónico, CO2. ¿Por qué es 12 más 16? Ustedes 16 ya saben que es la masa de un átomo de oxígeno. Por 2, aquí en este paréntesis tienen resuelta la parte del oxígeno. Las 12 UMAS están en la tabla. Si van a la tabla, el átomo de carbono pesa prácticamente redondeando 12. Entonces, la masa de un átomo de carbono es 12. Por eso puse 12 para poder resolver el problema, ¿sí? Bien, entonces 12 por el peso de un átomo de carbono, 2 por 16, 2 por 16, que es el peso de un átomo de oxígeno. Como lleva 2 esta molécula, hay que colocar 16 por 2. Bueno, toda esta cuenta da 44 UMAS, o sea, una molécula de anhídrido carbónico que está compuesta por 3 átomos, porque hay 2 de oxígeno y 1 de carbono, pesa 44 UMAS. Vamos a ver el trióxido de nitrógeno. Bien, es esta molécula. El oxígeno ya sabemos que pesa 16 por 3, porque tiene 3 la molécula, en este caso. Vamos a ver el nitrógeno cuánto pesa. El nitrógeno pesa 14. Bien, vamos a volver al ejercicio. Es por ese motivo que aquí está el 14 por 2, porque tiene 2 átomos de nitrógeno toda esta molécula. Entonces 14 por 2, eso es por el nitrógeno. 16 por 3, eso es por el oxígeno. Sumo todo eso y me da 76. O sea, una molécula de trióxido de nitrógeno, que es un anhídrido, bien, anhídrido nitroso se podría llamar esto también, pesa 76. ¿Ven cómo de acuerdo a las moléculas pesan diferente de acuerdo a la cantidad de átomos que las componen? Bien, vamos con hidróxido de calcio. Es calcio con 2 hidróxidos o 2 oxidrilos, como le decían antes. Observen qué interesante cómo lo hice yo. Yo puse 16 por el peso de un átomo de oxígeno. 1, vamos a ver en la tabla, que es el peso de un átomo de hidrógeno, ¿sí? Y a eso, como está entre paréntesis y tiene un 2, significa que tiene 2 de estas unidades de esta molécula. Entonces tuve que hacer 16 más 1, todo eso por 2. O sea, yo lo que hago es lo siguiente, apréndanlo de ahora en más. Cada vez que yo tenga este grupo, directamente yo sé que esto pesa 17. 16 más 1. Yo lo veo y ya sé. 16 más 7. 16 más 1, perdón, es 17. Después lo multiplico por 2. Vean en la tabla, justo corté el audio para sacarse la duda, iba a decir. Miren en la tabla para sacarse la duda. El hidrógeno pesa 1, más 16 que pesa el oxígeno, en total son los 17 que pesa el hidróxido u oxidilo, ¿sí? Es esto que está aquí y después se multiplica por 2 en este caso. Eso lo dice la fórmula, de acuerdo a lo que tengan en la fórmula. Si tiene 1, 2, 3 o 4 hidróxidos. Pero además de esto, tenemos que sumar el peso del calcio, y yo puse que es 40. Evidentemente en la tabla debe estar el dato de que un átomo de calcio pesa 40 UMAS. Aquí al costadito lo ven, pero claramente en la tabla no es 20, es 40, porque es el número de protones y neutrones. Todo eso hacia el peso a la masa de un átomo, 40. De ahí saqué el dato. La tabla es su fiel aliada. Yo les dije al principio de año que todos los temas iban a servir para todo el año. Cuando vimos tabla, yo ya estaba pensando en este tema, por ejemplo, y en todos los temas que hemos visto. Insisto entonces, de aquí tomé 40. Entonces, 40 más 17 por 2, todo eso me da 74. O sea, una unidad de hidróxido de calcio pesa 74 UMAS. Fíjense, está cerca de este número, pero la composición nada que ver. Este tiene nitrógeno y este no tiene, este tiene calcio, este no tiene, este tiene hidrógeno, este no tiene.
O sea, no tiene nada que ver el peso con la composición de los átomos, a eso me refiero, a la composición de la molécula, ¿no? Los átomos que tiene. Por último, vamos a ver, no, perdón, en penúltimo lugar el carbonato de sodio. Vamos a ir a la tabla y vamos a ver 2 de sodio, más 1 de carbono, más 3 de oxígeno. Por supuesto que ustedes, hay cosas que ya no las voy a repetir. El oxígeno ya saben que pesa 16 y este tiene 3, es este número. El carbono ya lo vimos aquí arriba, pesa 12, ya lo tengo aquí. Vamos a averiguar el del sodio, que yo puse 23. Aquí está claro, y este 2 es la cantidad de sodios que necesito, la cantidad de átomos. Bueno, vamos a ver eso en la tabla. Viene en la tabla y claramente acá redondeamos 22,98 o 22,99 casi. Bueno, en este caso se puede redondear 23, ¿sí? Entonces, 23 por el átomo de sodio. Como hay dos átomos de sodio, hay que multiplicar ese 23 por 2. 12 por el átomo de carbono. 16 por el peso de un átomo de oxígeno, pero es por 3. Toda esa suma, repásenla por favor ustedes, pero a mí me dio 106 UMAS, ¿sí? Ahora sí, por último, vemos el sulfato férrico. Bien, va a tener una fórmula hierro 2, azufre, oxígeno 4, pero tiene 3 de esas unidades. Bien, ¿qué conocemos ya habiendo visto la tabla? El 16. Bien, 16 es el peso de un átomo de oxígeno. Bueno, veamos en la tabla cuánto pesa el hierro y cuánto pesa el azufre. Aquí el hierro vamos a poner por ahora 56. Después más adelante podemos redondear, no redondear, dejarlo 55,8. ¿Sí? Si este número, digamos, el que fuera, tiene a su derecha, en la centésima, digamos, un número menor a 5, lo dejamos como está. Si hubiera tenido un número mayor a 5 como este, bueno, a este hubiera pasado a 9. ¿Se va entendiendo? Entre 0 y 4 dejamos este número como está. Si este número fuera de 5 a 9, este número lo subimos una unidad. No les quiero hacer mucho lío. Por ahora dejémoslo en 56. El hierro. Bien. Dijimos que también tenemos que averiguar el peso del azufre, ¿sí? Vamos a ver eso. Bien, el azufre 32. Bien, entonces dijimos 56 de hierro, 32 por el azufre. Venimos a esta especie de pizarrón virtual. Vamos a hacer aparecer el escudo de la escuela, perdón. Ahí está el escudo para que quede en nuestro pizarrón. 56 pesa el hierro, pero hay dos átomos de hierro. En esta molécula en particular, en esta unidad, en esta sal en particular, hay 3 átomos de azufre, porque yo tengo 3 de estas unidades. Esto es lo mismo que el grupo hidróxido. Cuando está entre paréntesis significa que esto es una unidad en sí misma, pero hay 2 de estas unidades. ¿Bien? Bien, es como que yo dijera, yo tengo una unidad formada por estos 4 átomos más este otro átomo, ¿sí? Supongan que estos fueran ruedas de un auto, 4 ruedas. Bueno, pues si tengo 3 autos, voy a tener 4 por 3, 12 ruedas en total. ¿Se va entendiendo? Entonces, ¿cuánto tengo de azufre realmente aquí? Tengo 3 átomos de azufre en esta molécula, ¿bien? En esta sal. Entonces, por eso tengo 32 que pesa un átomo de azufre, pero por 3. Esto viene dado por el azufre. Y por último tenemos, ya vimos el hierro, 56, el azufre, 32. Y por último vamos a ver al oxígeno, que ya sabemos que tiene 16, el peso, mejor dicho, que pesa un átomo de oxígeno 16 sumas. Pero, ¿por qué aparece un 12? Por lo que les decía recién. Tengo 4 átomos dentro de esta unidad, pero tengo 3 de estas unidades. O sea que en total tengo 12 átomos de oxígeno. Toda esta cuenta, 56 por 2, más 32 por 3, más 16 por 12, a mí me dio, repásenlo, 400 UMAS, ¿sí? Bien, y con esto hemos resuelto este ejercicio y ya vamos a encarar otros ejercicios que siguen, ¿sí? Cualquier cosa tienen que parar aquí, aprender bien esto, no avancen si no saben bien esto, ¿sí?
Bien, en esta consigna se nos pide que digamos cuál es la masa de 0,2 moles, bueno, de esta sustancia en particular, pero bueno, es para razonar, sirve para cualquier tipo de sustancia química, ¿no? El razonamiento. En las actividades anteriores se nos pedía que averiguásemos el peso atómico, o masa atómica, mejor dicho, o la masa molecular en UMAS. Ustedes saben que una UMA es una unidad muy pequeña en gramos, es 10 a la menos 24 gramos, ¿sí? Para poder entrar en terrenos que puedan ser pesables por las balanzas que tiene el ser humano con las que contamos, hay que entrar en el territorio de los moles, es decir, hay que juntar una determinada cantidad de unidades de átomos o de moléculas hasta que sea lo suficientemente grande para poder ser pesable. Entonces hay una unidad que es el mol. Voy a llevar el último repaso que hago con la ayuda de una tabla. Si yo veo la tabla, el peso atómico del hierro es de 55,8, ¿no? UMAS. Yo multiplico eso por 1 por 10 a la menos 24 gramos y tengo el peso de un átomo en gramos, una unidad muy chiquita. Pero una estrategia que han ideado los científicos es directamente a este número le agrego el gramos aquí. O sea, 55 gramos de hierro. No es mucho 55 gramos de hierro, no es mucho peso. Muchísimo menos de 1 kilo de hierro, es nada. Es 0,05 kilogramos si se ponen a ver. Bueno, 55 gramos de hierro, a eso le llaman un mol. Y no tiene un solo átomo. Tiene una cantidad enorme de átomos, 6,02 por 10 a la 23 átomos, ¿sí? Bien, entonces eso sería un mol. Si yo tuviera un mol de hierro, tendría que contar con 55 gramos de hierro. Bien, es muchísimo más que un átomo. Bien, con esos datos vamos a resolver los problemas, ¿sí? Bien, vamos a resolver esta consigna entonces. ¿Cuál es la masa de 0,2 moles, por ejemplo, de oxígeno? Nosotros sabemos que un mol de oxígeno pesa 32 gramos. ¿Por qué sabemos eso? Bien, yo les había dicho que si este número directamente lo expresan en gramos, tienen el peso de un mol. Un mol es una cantidad enorme de átomos, por ejemplo de oxígeno en este caso. Son 602.000 trillones, eso lo habíamos sacado, se lo había explicado en otros videos, ¿sí? Esa impresionante cantidad de átomos pesarían 16 gramos. Y eso sería un mol. ¿Por qué puse 32? Porque es oxígeno 2 lo que te están pidiendo que averigües. Es el oxígeno que nosotros respiramos, el oxígeno molecular. Bien, entonces el oxígeno molecular está formado por 2 átomos de oxígeno. Bien, entonces un mol de oxígeno 2 va a tener que estar formado por 2 moles de átomos de oxígeno. Como cada mol pesa 16 gramos, pues bien, un mol de oxígeno 2 va a pesar 32, ¿sí? Es por eso que están los 32 gramos. Perfecto. ¿Y 0,2 gramos? 0,2 gramos X. Entonces, ustedes ya lo deben saber por regla de 3. 0,2 moles por 32 gramos sobre 1. Esa sería la respuesta. 6,4 gramos. Aquí le hice la regla de 3. 0,2 por 32 gramos sobre 1. Simplifico y me queda el resultado en gramos. Bien. Y es algo lógico. Si 32 gramos es un mol, 0,2, que es una cantidad menor en moles, tiene que ser una cantidad menor en gramos. ¿Sí? Bien, ahora vamos a ver el tema del 0,2 moles de cloruro de plata. Pero bueno, ya ven que la lógica es la misma. Un mol de cloruro de plata, mírenlo en la tabla, así no perdemos tanto tiempo. Por tabla periódica ustedes saben que la plata pesa 107,9 gramos. Hice un redondeo. 35,5 es el peso redondeado de un mol de átomos de cloro. Y ahí ya tienen. Suman estas dos cosas y van a tener cuánto es un mol de cloruro de plata, ¿sí? Pero 0,2 moles va a ser 0,2 por esto sobre 1, ¿sí?
Ese resultado da 28,7 gramos. Y aquí tiene la resolución. 0,2 moles de cloruro de plata por 143,4, que es el resultado de esta suma en gramos, sobre 1, simplifican, y eso te da 28,7. Lo cual también, insisto, es lógico. 28,7 es la quinta parte de 143,4, o sea que precisamente 0,2 es la quinta parte de un mol. ¿Se va entendiendo? Bien. Pasemos a ver ahora el caso del hidróxido de calcio. Bien, un mol de hidróxido de calcio, ¿cómo lo sacamos? 40 gramos es lo que pesa un mol de calcio. Habíamos dicho que un mol de un anión hidróxido pesa 17 en gramos por 2, porque tengo 2 aquí. Bien, eso da 34. Aquí adentro en esto hay 34 gramos. Recuerden que este 2 al estar este paréntesis afecta solo a esto. Tendría que haber un 2 o un 3 o lo que fuera debajo del calcio para que afectara al calcio. Este 2 no afecta al calcio, es la razón de ser de este paréntesis. Aprovecho para ir recordando todos los conceptos, ¿sí? 2 moles de hidróxido de calcio a mí me da el resultado de 14,8 gramos. ¿Y por qué? Porque 2 moles de hidróxido de calcio por 74, que es el resultado de esta suma, dividido 1, con las simplificaciones correspondientes, me da el resultado en gramos. Si alguna persona no sabe bien lo de regla de 3, es hora de que aproveche a repasarlo, ¿sí? Bien, con esto hemos resuelto entonces este problema, es la misma lógica. Un mol, X cantidad de gramos, 0,2 moles, te va a dar el resultado, ¿sí? La próxima consigna pregunta cuántos moles de sulfuro de zinc hay en 500 gramos de esta sal, o sea, en 500 gramos de sulfuro de zinc, ¿cuántos moles hay? ¿Sí? Vamos a ver cómo resolvemos eso. Bien, entonces la pregunta concreta es cuántos moles de sulfuro de zinc hay en 500 gramos de esta sal. Para ello me voy a ayudar en el razonamiento con algún ejemplo anterior, ¿sí? De un razonamiento de un problema anterior tenemos una sal parecida. En lugar de tener azufre y zinc, esta tiene cloro y plata, pero tiene un metal y un metal que forman una sal. Yo les había indicado que fueran a la tabla periódica, vieran el peso de un mol de cada uno de los átomos. En este caso 107,9 es la plata, 35,5 es el cloro, y con eso van a tener el peso que da 143,4 gramos, ese resultado de la suma de estas dos cosas, y con eso van a tener el peso de un mol de átomos. Bien, vamos a ir a lo que nos pregunta. Ahora lo que se nos está diciendo es, bueno, tengo medio kilo, 500 gramos de sulfuro de zinc. ¿Cuántos moles tengo ahí? Bueno, muy sencillo. Si yo voy a la tabla periódica, un mol de zinc pesa 65,4 gramos. Y un mol de azufre pesa 32 gramos. O sea que si yo sumo un mol de zinc y un mol de azufre, voy a tener el peso de un mol de esa sal. Bien. Ahora, si yo en lugar de tener esta cantidad, que me da 97,4 si no me recuerdo mal, tengo 500 gramos, bueno, ¿cuántos moles voy a tener? Obvio que mucho más de uno, porque si un mol pesa menos de 100 gramos, de esta sal en particular, cada sal tiene su peso. 500 gramos obviamente que va a ser más de 5 moles. Y efectivamente 5,13, ¿se entiende? La regla de 3 simple entonces es 500 gramos por 1 sobre 97,4, que es el resultado de sumar el mol de zinc más el mol de azufre, ¿sí? Bien. Por último, vamos a averiguar cuál es la masa de 3 moles y medio de hidróxido de calcio. Esto le va a ser súper sencillo ya a esta altura, ¿sí?
Este constituye un lindo ejemplo porque, bueno, ahí vamos a solucionar el error ortográfico aquí. Es un lindo ejemplo porque ustedes sumando el peso, o mejor dicho, tomando el peso total en UMAS de esta unidad, ustedes directamente lo ponen, lo pasan a gramos, lo ponen como unidad gramos y ya tienen el peso de un mol. Bien, bien. Acá UMAS sería el peso de una sola de estas unidades de hidróxido de calcio. Si tienen 602.000 trillones, que sería un mol, les pesaría 74 gramos. Ahora sí, bien. Entonces, con este dato que surge del peso de un mol de calcio, si lo pusiéramos en gramos, y 17 por 2, el peso de 2 moles de hidróxidos, nos vamos a resolver el problema, ¿sí? Bien, antes de resolver, por último, esta consigna, algo de sentido común. Si tengo 3 moles y medio de hidróxido de calcio y yo ya sé que un mol pesa 74 gramos, obvio que el resultado tiene que ser mucho más grande que 74, porque 74 gramos es el peso de un mol y estoy pidiendo el peso de más de 3 moles, o sea, mínimo 7 por 3, 21, mínimo más de 200 gramos va a pesar este resultado, ¿no? Va a darnos este resultado. Se va entendiendo, ¿no? Es algo para que chequen. Entonces digamos así, un mol de hidróxido de calcio 74 gramos, ya saben por qué. 3,5 moles y bueno, va a ser 3,5 por 74 sobre 1, te va a seguir dando eso, es obvio. Bueno, ese resultado da 259 gramos. Entonces 3,5 por 74 sobre 1. Simplificamos, el resultado nos queda en gramos, ¿sí? Bueno, espero que se vaya entendiendo. Si no, hay que parar, volver a hacerlo, repasar los conceptos, preguntar, consultar, etc. ¿Sí? Bueno, nos vemos en los próximos videos. Muy bien, continuamos entonces con la resolución de problemas de la guía de estequiometría. La actividad 6 o el problema 6 nos pregunta cuántos gramos de potasio hay en 10 gramos de nitrato de potasio. Aquí está la respuesta y vamos a ver de dónde sale esa respuesta. ¿Bien? Es obvio, razónenlo, que en una cantidad X, en este caso 10, si es nitrato de potasio, va a tener potasio, nitrógeno y oxígeno esta sal. No puede ser 10 gramos, por ejemplo, de potasio, tiene que ser una cantidad menor, porque algo de nitrógeno y de oxígeno va a tener este compuesto. El resto va a ser de potasio. Se va entendiendo, cuando ustedes obtengan un resultado también traten de razonarlo. No les puede dar 10 o más de 10. ¿Se entiende? Vamos a ver eso. Bien, vamos a responder entonces cuántos gramos de potasio hay en 10 gramos de nitrato de potasio. Bien. En primer lugar les ofrezco la fórmula del nitrato de potasio. Eso sería, vamos a ver el peso de un mol de nitrato de potasio, 101 gramos. Recuerden que ya lo vimos esto, cómo se hace. Se busca en la tabla periódica, ustedes saben en la tabla periódica que un mol de átomos de oxígeno pesa 16 gramos. Por lo tanto hay que multiplicar 16 gramos por 3, ¿sí? Un mol de átomos de nitrógeno pesa 14 gramos. Hay que sumar 16 por 3 más 14 y luego hay que sumarle 39,1. ¿Por qué 39,1? Porque a partir de ahora vamos a utilizar el primer decimal que figure para la masa en la tabla, ¿no? Eso lo podemos aclarar en la tabla. Ahí lo corregimos. Bien. Entonces, todo eso que les acabo de comentar hace que pese 101 gramos por el peso de un mol. Se coloca 101 gramos en un mol. Normalmente nosotros decimos por mol. Es como decir kilómetros por hora. Bueno, significa que en un mol de esta sustancia, pesa 101,1 gramos, ¿sí? Entonces razonamos de la siguiente manera. Recuerden que tenemos que averiguar cuántos gramos de potasio hay en 10 gramos. Ustedes ya saben que en 101 gramos de nitrato de potasio va a haber un mol de potasio.
es decir, va a haber 39 gramos aproximadamente, 39,1. Eso ya lo saben, porque si tienen el peso de un mol, ustedes ya saben cuánto potasio le corresponde a ese mol. De ese mol, el potasio aporta 39 gramos. Por eso yo les decía que si te dan 10 gramos de una sal, no puede ser todo potasio. Va a haber algo de nitrógeno y algo de oxígeno, ¿sí? Entonces 101,1 gramos de nitrato de potasio van a tener entonces precisamente 39,1 gramos de potasio. Bien, eso lo saben por lo que les acabo de comentar. En 10 gramos, pues X. Y X va a tener que ser una cantidad menor a 10, por supuesto, mucho menor a 100, porque estamos pesando prácticamente la décima parte de un mol. Un mol pesa más o menos 100 gramos, yo estoy pesando 10. O sea que es lógico que tenga la décima parte de esto en potasio. Debe andar alrededor de 3,9, 3,8 gramos de potasio, veamos. Y el resultado efectivamente nos da 3,87 gramos. Recuerden, más adelante ya voy a sacar este razonamiento porque ya lo he hecho varias veces, una regla de 3. 10 por 39,1 dividido 101,1 gramos. ¿Sí? Para que ustedes vean cómo se simplifica, el 39 está mal, ahí lo voy a corregir, porque estoy simplificando unidades, no números. Si hubiera habido algo que simplificara algún cero, bueno, lo hubiera hecho. Bueno, aquí todo era en gramos, pero bueno, gramos de nitrato de potasio, gramos de nitrato de potasio, fíjense que la manera también de darse cuenta. Más adelante ya voy a sacar esto de hacer todas las reglas. Les voy a decir directamente, esto así se multiplica y se divide por esto, da este resultado. Ya más o menos creo que ya han visto bastante conmigo y seguramente en matemática, regla de 3. Vamos a corregir esa flecha. Bien, espero que se vaya entendiendo. Pasamos al próximo problema, ¿sí? Este problema nos pregunta cuántos gramos de sodio y cuántos gramos de oxígeno hay en 70 gramos de carbonato de sodio. Carbonato de sodio, yo les voy a dar la fórmula, es una sal que tiene carbono, oxígeno y sodio. Nos pregunta cuánto oxígeno y cuánto sodio hay. Esto es muy común, más común de lo que ustedes piensan, porque muchas veces hay compuestos químicos, minerales, rocas o este tipo de compuestos en donde uno hasta puede tener una implicancia económica, puede querer averiguar cuánto litio para una batería de una computadora hay en una sal de litio en un lugar, bueno, para poder extraerlo y procesarlo. Entonces a ver si vale la pena, si justifica trabajar sobre, por ejemplo, esa sal para poder extraer, por ejemplo, litio. Entonces es muy común decir, che, tengo tantas toneladas de un compuesto, bueno, pero ¿cuánto realmente sodio va a haber ahí? ¿Se entiende? Bueno, esa es la idea. Bueno, vamos a ver cuántos gramos y cuánto de oxígeno y de sodio hay en 70 gramos de carbonato de sodio. Bien, vamos a ver entonces cuánto sodio hay en esta unidad, en este mol de carbonato de sodio. Fíjense, observen la fórmula. Sodio 2, carbono, oxígeno 3. Ya saben que el peso de un mol de átomos de oxígeno es 16. Por 3 le tienen que sumar 12, que es el peso, gramos, ¿no? Que es el peso de un mol de átomos de carbono, más 2 moles de sodio. Cada mol de sodio pesa prácticamente 23 gramos. 23 por 2, 46, más 12, más 16 por 3. Todo eso les da 106 gramos. ¿Qué les parece? Va a haber más, menos o igual cantidad que esta, que 70 gramos de sodio o 70 gramos de oxígeno. Obviamente que en 106 gramos no todo es oxígeno, hay carbono y sodio, bien, y no todo es sodio, hay carbono y oxígeno. O sea que los resultados que obtengan tienen que ser menores a 70. Bien, siempre recuerden eso. Entonces razonen de la siguiente manera: 106 gramos de sodio van a tener 46 gramos de sodio. Recuerden que en este total hay 2 por 23 gramos de sodio. 2 por 23, 46. Esto es lo que le corresponde de sodio a toda esta cantidad.
casi la mitad. O sea que el número tiene que ser un poquito menor a 35 lo que les va a dar el sodio. Observen, en 70 gramos, X. Bien, X, bueno, 30,38 gramos. Es algo lógico. Si más o menos la mitad de 100 de 50 y tienen 46 gramos, 100 es esto, más o menos 106, le corresponde un poco menos del 50%, a estos 70 le va a corresponder poco menos del 50%. Entonces tienen 3,38 gramos, podríamos haber puesto acá de sodio. Bien, entonces ahí repasamos las cuentas. 70 gramos por 46 dividido 106, eso es lo que da 30,38, ¿sí? Y ahí está para que ustedes puedan simplificar. Recuerden que más adelante todas estas indicaciones, como pongo aquí y aquí, las voy a ir sacando para no hacer tan tedioso el proceso, ¿no? Pero bueno, sí, ya van sabiendo cómo es el tema. Ahora ya averiguamos la cantidad de sodio, vamos a ver ahora la cantidad de oxígeno. El razonamiento va a ser similar, solamente que aquí en lugar de sodio vamos a ver en función de este mol cuánto hay de oxígeno, ¿sí? Bien, entonces decimos, en un mol que son 106 gramos de carbonato de sodio, hay 48 gramos de oxígeno, ¿sí? Vamos a ver entonces, en 70 gramos de carbonato de sodio, ¿cuánto hay? Va a ser 70 por 48 y 106. Recuerden que va a dar un número un poquito mayor que esto y da 31,7 gramos de oxígeno. ¿Ven? 70 por 48 y 106. Siempre regla de 3. Esto y esto. Bien, aquí tienen la cuenta, las simplificaciones, etc. ¿Sí? Muy bien. Continuamos con la resolución de problemas de la guía de estequiometría. En este caso vemos el problema o la actividad número 8. En donde se nos plantea esta pregunta: ¿cuánto pesa una molécula, una sola molécula y un solo átomo de nitrógeno? Bien, no en UMAS, no es ir y buscar la tabla periódica y decir que un átomo pesa 14 UMAS o que una molécula pesa 28 UMAS, sino que si lo tuviéramos que decir en gramos, ¿cuánto pesa? Bien, vamos a ver eso. Muy bien, está planteada la pregunta. Aquí tenemos siempre, recuerden usar el primer decimal que figure para la masa. Aquí no va a haber problemas. Ya van a ver por qué. Porque el átomo de nitrógeno se redondea en 14 gramos, ¿sí? Un mol de átomos de nitrógeno son 14 gramos, pero un mol tiene 6,02 por 10 a la 23 átomos de nitrógeno. Nosotros se nos está preguntando cuánto pesa un átomo. Entonces decimos un átomo X. Entonces va a ser 1 por 14, sigue siendo 14, dividido toda esa cantidad de nitrógeno, o sea, los 14, de átomos de nitrógeno, los 14 dividido toda esa cantidad, te va a dar el resultado. Bien, recuerden, regla de 3 simple. Ya más adelante ya esto ya no lo voy a escribir porque es muy engorroso para mí, sí, y ya creo que ya saben, es una regla de 3. Lo importante es el razonamiento. Toda esta cantidad de átomos, que es un mol, pesan 14 gramos, lo sacan de la tabla ese dato. Un solo átomo pesa X. Un átomo pesa 2,32 por 10 a la menos 23 gramos. Esto se simplifica con esto, como lo ven aquí. Y es 14 dividido este enorme número, que da un número muy pequeño. Bien. De la misma manera vamos a razonar cuánto pesa una molécula. Una molécula va a pesar el doble de esto, porque la molécula pesa, o sea, una molécula tiene 2 átomos de nitrógeno. Si un átomo pesa esto, una molécula va a pesar 4,64. Pero bueno, hagámoslo. Un mol de moléculas ahora pesa 28 gramos. Una molécula X, y va a ser el doble de esta cantidad, obviamente, 4,64 por 10 a la menos 23. Depende de los decimales que utilicen y demás, pueden variar algunos de los en las centésimas. A alguien le puede haber dado 2,33 de acuerdo al redondeo que haya usado, y bueno, o este valor 4,65, pero la idea es el razonamiento, ¿sí? Y acá tienen, bueno, para que vean la simplificación, moléculas de nitrógeno se simplifica, moléculas, te queda gramos, el resultado en gramos, un número muy chico. Hay que juntar esta enorme cantidad de moléculas para alcanzar los 28 gramos. Recuerden que estos números están en tablas. Un mol de moléculas lo sacan de nitrógeno, que es nitrógeno 2, lo sacan por tabla. Miren el valor
que tienen en el número másico, lo llevan a gramos y ahí tienen un mol. En el caso del nitrógeno, recuerden que un mol de átomos son 14 gramos, pero la molécula es el doble, ¿sí? Bien. Bien, pasemos ahora al problema que sigue. ¿Cuántas moléculas de amoníaco hay en 2 moles de amoníaco, ¿sí? Bien, razonamos entonces. Un mol de moléculas de amoníaco, bien, ¿cuánto va a tener? 6,02 o 6,022 por 10 a la 23 moléculas de amoníaco. Eso es por definición de mol. Si tengo 2 moles, tengo el doble, 12,044. Se acabó el problema, ¿sabes? El doble de moléculas. Tan fácil como esto, ese problema, ¿sí? Continuamos. Ya saben, esto se multiplica esto por esto y se divide por esto, pero es este número por 2. Muy sencillo. Muy bien. Ustedes saben que 28 gramos de nitrógeno por tabla periódica son 6,02 por 10 a la 23 moléculas de nitrógeno. Entonces 20 gramos es menos que 28. Va a tener que ser un número menor. Bien, 20 gramos de nitrógeno, vamos a sacar la cuenta, pero va a ser 20 por 6,02 por 10 a la 23 dividido 28. Te va a dar un número más chico. Bien, te da 4,3 por 10 a la 23, un número menor a 6. ¿Sí? Mantiene el mismo orden, pero baja. Es una menor cantidad. Y aquí están las cuentas. Bien, se va entendiendo esto por tabla periódica. En la tabla, un mol de átomos de nitrógeno son 14 gramos. Un mol de moléculas, nitrógeno 2, va a tener que ser 28 gramos. El doble. Para poder armar la molécula de nitrógeno, necesitas 2 átomos. Entonces, con un solo mol de átomos no te alcanza para hacer un mol de moléculas. Necesitas 2 moles de átomos. Y 2 moles de átomos son 28 gramos. Se va entendiendo, ¿no? Si no, machacar sobre el mismo clavo, ir entendiendo, ¿sí? En el problema 11 vamos a ver cuántos moles representan ahora 100 litros de hidrógeno en condiciones normales de presión y temperatura o condiciones estándar de presión y temperatura. Vamos con eso. Hay un concepto muy importante a ver aquí. Una especie de gran recordatorio que quiero colocarles para que los acompañe mucho, ahora que aparece una nueva situación para razonar, es esto, para que ustedes lo vayan razonando de la siguiente manera. Si ustedes van a la tabla periódica, supongan yo estoy teniendo la tabla periódica y los invito a ustedes a que tomen su tabla periódica, por ejemplo en el oxígeno. Ustedes van a ver que el oxígeno tiene una masa atómica o un número másico, como quieran llamarle, de prácticamente 16. Si yo paso ese número a gramos, si yo le incorporo la unidad en gramos, si yo digo 16 gramos, ahí estoy diciendo, estoy en condiciones de afirmar que yo tengo un mol de átomos de oxígeno. Entonces, un mol de átomos de oxígeno pesa 16 gramos. O sea que yo ya tengo la relación entre mol y gramos. ¿Qué cantidad de átomos de oxígeno tengo? 6,02 por 10 a la 23 átomos. Bien, átomos. Por supuesto que ustedes saben que el oxígeno es biatómico. Por lo tanto, si yo quiero armar un mol, pero ahora de moléculas de oxígeno, ya no puedo decir 16 gramos, voy a tener que decir el doble. Porque cada molécula de oxígeno tiene 2 átomos. Bien, está conformada por 2 átomos. Si yo quiero tener un mol de moléculas de oxígeno, pues bien, voy a tener que tener 2 moles de átomos de oxígeno. Y 2 moles de átomos de oxígeno sería el doble de ese número que figura en tabla. Serían 32 gramos de oxígeno. Entonces, 32 gramos de oxígeno sería un mol, pero ahora de molécula. Serían 2 moles de átomos, es cierto también. Pero es un mol de moléculas. Bien, y tiene 6,02 por 10 a la 23 moléculas de oxígeno. Bien, ahora, si es un gas, que es el caso del oxígeno, y está a 0 grados, o sea, temperatura de congelación del agua, y a una atmósfera, que es la presión normal, es la presión atmosférica, esos 32 gramos de oxígeno, o sea, nada, 32 gramos, imagínense lo que son 32 gramos, nada, ocupan 22,4 litros.
Recuerden un bidón de 5 litros, que han visto por ahí de agua destilada, esos bidones de 5 litros. Estamos hablando más de 4 bidones llenos de oxígeno a 0 grados y a una atmósfera ocuparían, solo esos 32 gramos ocuparían más de 20 litros. Por eso los gases hay que comprimirlos y enfriarlos para poder transportarlos, porque ocupan mucho volumen y no pesan nada. ¿Se va entendiendo el concepto? Bueno, ahora sí, con ese concepto vamos a tratar de resolver cuántos moles hay en 100 litros de hidrógeno en esas condiciones, ¿bien? Pero ya vayan fijándose en lo siguiente. Si yo tengo en un mol 22 litros, yo tengo 100 litros de hidrógeno, yo voy a tener más de un mol. Vamos a tratar de confirmarlo matemáticamente. Bien, yo tengo 22,4 litros de hidrógeno, sería un mol de moléculas de hidrógeno. Eso estamos de acuerdo, ¿no? Por definición. Si yo tengo, fíjense por qué es importante esto que les estoy mostrando aquí. Un mol, 22,4 litros. Uno puede ir relacionando un mol, 6,02 por 10 a la 23 partículas, ya sea un mol de átomo o un mol de moléculas. Y ese mol ocupa 22,4 litros. Entonces, un mol de hidrógeno, de moléculas de hidrógeno, ocupan 22,4 litros. Bueno, 100 litros, recuerden en la regla de 3, poner las mismas unidades, una debajo de la otra. X va a ser más de un mol, 4,46 moles de moléculas de hidrógeno. Aquí está la operación. ¿Se va entendiendo? Si 22 litros es un mol, 100 litros tiene que ser más de un mol. Y si yo tengo litros de hidrógeno, ya no les tiene que quedar duda si es hidrógeno o hidrógeno 2. Si yo estoy diciendo que tenés litros de hidrógeno, son moléculas como existen en la naturaleza, en forma estable es H2. ¿Sí? ¿Se va entendiendo? Bien. Observen ahora esta pregunta. ¿Cuál es el volumen en condiciones normales o temperatura y presión estándar que ocupan 3 moles de dióxido de carbono? Bueno, vamos a hacer la regla de 3, pero si ustedes saben que un mol de un gas ocupa 22 litros más o menos, 3 moles tiene que ocupar el triple. Ya están viendo en la respuesta, lo vamos a hacer de todas maneras, ¿sí? Siempre le dejo esto para que repasen, ¿bien? Pero yo digo, un mol de dióxido de carbono, como es un gas, tiene que ser gas. Ustedes saben que nosotros exhalamos dióxido de carbono. Es un gas, ocupa 22,4 litros si es un mol. ¿Bien? Pero yo tengo 3 moles. Bueno, 3 por 22,4. 3 por 22,4, 67,2 litros. Moles con moles se simplifican, el resultado te queda en litros. ¿Sí? ¿Se va entendiendo? La pregunta que sigue, ¿qué volumen ocupan 84 gramos de oxígeno? Vamos a ver eso. Siempre en condiciones normales de presión y temperatura, porque el volumen varía en función de la presión y la temperatura, el volumen de un gas, ¿sí? Bueno, nosotros sabemos que un mol, se puede relacionar un mol con gramos. ¿Cuánto pesa un mol de moléculas de oxígeno? Bueno, ustedes saben que un mol de átomos de oxígeno, si lo ven en la tabla, pesa 16 gramos. Bien, por lo tanto, el doble, 32 gramos de oxígeno, va a ser el peso de un mol. ¿Y cuánto va a ocupar ese mol? Va a ocupar 22,4 litros. De nuevo, entonces, un mol de moléculas de oxígeno, si ustedes van a la tabla, pesa 32 gramos. Eso es un mol. Ustedes tienen que relacionar ahora gramos con litros. Entonces, ¿se va entendiendo? Gramos con litros. Ustedes saben que 32 gramos, que es un mol, ocupan 22,4 litros, pues 84 gramos va a ser más de un mol. 84 por 22,4 dividido 32. Ese resultado te da más que el volumen de un mol. Por supuesto, si tenés más de un mol. No tenés 32 gramos, tenés más del doble. El doble sería 64, vos tenés 84 gramos. O sea que tenés más del doble de 22,4. ¿Se va entendiendo? Sé que no es un tema tan sencillo. Ustedes tienen la posibilidad de pausar, de retroceder, de volver a hacerlo, de volver a razonarlo. Tabla en mano.
Un mol de moléculas de oxígeno, 32 gramos. Bien, de ahí partimos. Gramos, ahora relacionémoslo con volumen. Ocupan 22,4 litros si están en condiciones normales, por definición. Si yo tengo más de 32 gramos, pues bien, voy a tener más de 22 litros. Se va entendiendo, es muy importante que ya a esta altura relacionen moles con la masa en gramos de ese mol, que puede ser un mol de átomos o un mol de molécula. Eso es lo único que los puede confundir. En la tabla periódica siempre va a estar el peso de un mol de átomos. Siempre. El número que ustedes encuentren en la tabla es un mol de átomos. Hay algunos gases que son biatómicos y ahí se les puede complicar porque con un mol de átomos no pueden armar la molécula de oxígeno. Necesitan 2 moles de átomos. Bueno, al número que está en la tabla lo multiplican por 2. Solo en el caso de los gases biatómicos, que ya lo vieron a principio de año. Cloro, bromo, yodo, flúor, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. En esos casos, ¿saben? Bien, espero que se vaya entendiendo. Continuamos con la resolución de problemas. Ustedes ya les voy a avisar, pueden detectar que voy corrigiendo alguna cantidad porque estoy ajustando los decimales que yo les dije que íbamos a usar. Puede haber alguna diferencia, pero en un decimal. Aquí en este problema le saqué los signos de pregunta que tenía, pero no me gustaba, estaba planteado un signo de pregunta. Vayan tomándolo de aquí a medida que lo voy haciendo y va a ser más fácil. Calcular la masa y el volumen en condiciones normales de presión y temperatura. Recuerden que es lo mismo que temperatura y presión estándar. Es lo mismo de 0,6 moles de pentóxido de dinitrógeno. No me gustó el D mayúscula, también lo cambio. Entonces aquí lo que les pido básicamente es un poquito más de medio mol. ¿Qué masa y volumen es? Bien, vamos a ver eso. Bien, aquí está planteada de nuevo en forma de pregunta, eso ya lo corregí. No me gustó. Aquí tienen el cuadro general que yo les doy siempre de equivalencia. Entonces, ustedes que tienen que relacionar moles con masa, y como esto es un anhídrido, es un gas, también lo tienen que relacionar con volumen. ¿Cómo se hace eso? Con ayuda de la tabla periódica, porque van a tener que trabajar con masa. Para trabajar con volumen no haría falta, pero como vamos a empezar con la masa, vamos a razonar de la siguiente manera. Un mol, fíjense que aquí les escribo la fórmula, pentóxido de nitrógeno, tienen todo. Un mol pesa 108 gramos, un mol de pentóxido de nitrógeno. ¿Por qué? Porque es 14, que es el peso de un mol de átomos, por 2, porque este compuesto tiene 2 moles de átomos. Eso te da 28. Bien. Más 16, fíjense, prácticamente 16 esto, por 5. Bien. Suma todo eso, 14 por 2 más 16 por 5 y te da 108 gramos. Bien. Es decir, entonces de nuevo, un mol, ¿cuántos gramos son? 108 gramos. Pero el ejercicio no te pide el peso de un mol, ya lo tendrías ahí. Te pide el peso de 0,6 moles, poquito más de la mitad. Entonces, obviamente que la respuesta tiene que ser un peso menor a 108. Bien. 0,6 por 108 sobre 1, bueno, 0,6 por 108 te da 64,8 gramos. O sea que 0,6 moles de pentóxido de nitrógeno son 64,8 gramos. ¿Sí? Esto hay que plantearlo de esta manera. Ustedes ya saben, las mismas unidades, moles de pentóxido, bueno, moles de pentóxido, gramos con gramos, se multiplica este por este, se divide por este, bueno, todas esas cuestiones ya las tienen que manejar bien ustedes, ¿sí? Bueno, y la segunda parte del problema, teniendo en cuenta que el pentóxido de nitrógeno o anhídrido nítrico es un gas, nos pregunta en condiciones normales, es decir, a 0 grados y a una atmósfera, ¿qué volumen ocuparía? Ustedes saben que un mol de cualquier gas ocupa este volumen en estas condiciones, 22,4 litros. Si tienen menos de un mol, obviamente el volumen va a ser menor. Será un poco más de la mitad, serán 14 litros. Bueno, vamos a ver. Entonces, observen.
Un mol de este y de cualquier gas en estas condiciones, solo tiene que estar en estas condiciones, porque ustedes saben que el gas varía su volumen con la temperatura y varía su volumen con la presión. Bueno, un mol ocupa 22,4 litros, de cualquier gas, en este caso este. Un poquito más de medio mol van a ser 13,44 litros. Bueno, ahí 13,4 podríamos poner como respuesta, respetando que estoy poniendo un solo decimal, sí, lo voy a corregir. Bien, ahí corregí 13,4 litros. Es algo lógico, es la mitad, un poquito más de la mitad de 22,4 litros, ¿sí? Vamos a continuar con el otro problema. El siguiente problema nos plantea que el litio reacciona con el oxígeno para dar un óxido básico, óxido de litio. Aquí yo siempre les dejo, porque se supone que ya lo vimos en temas anteriores, les dejo las reacciones balanceadas. O sea, no tienen que pensar en si está bien balanceado o si está mal. Si hay algún error de balanceo, es responsabilidad mía. Ustedes lo hacen en función de lo que está aquí. Si detectan el error, me avisan. Yo lo trato de corregir, por supuesto, lo corrijo. Pero bueno, si no lo detectan, lo hacen como está aquí. Yo lo he chequeado, bueno. Les ofrezco esa posibilidad de que solo tengan que pensar en el problema, no en plantear la ecuación, que supone que ya lo vimos antes cuando vimos el tema óxido, ¿sí? Entonces, nosotros sabemos que 4 moles de litio reaccionan con un mol de moléculas de oxígeno para formar estas dos unidades, estos 2 moles, mejor dicho, de óxido de litio. ¿Bien? Siempre cuando tengan una reacción de este tipo, siempre recuerden que el gran dato que van a tener es la cantidad de moles. 4, 1, 2. Por más que acá haya un 2, el número esto se llama coeficiente estequiométrico. El coeficiente estequiométrico, el número grande de adelante, te dice la cantidad de moles. Por ejemplo, ¿cuántos moles de litio aquí va a haber en total? Bueno, cada mol de litio llevaría 2 moles de átomos. Pero acá tenemos 2 moles del óxido. En total va a haber 4 moles de esos átomos. ¿Qué son estos? ¿Se va entendiendo? Cada mol de óxido de litio tiene un solo mol de oxígeno. Pero como hay 2 moles de óxido de litio, vamos a necesitar 2 moles de átomos de oxígeno para sintetizarlo. Están acá. Estos 2 moles de átomos están en este mol de moléculas. Espero que se vaya entendiendo. Vamos a ver el planteo del problema. Bien, aquí tenemos el planteo, tenemos ya la ayuda de la tabla periódica para ver los pesos moleculares, ¿sí? Bien, la gran ayuda que siempre les doy también. Y trabajamos de la siguiente manera. Observen. El litio, vamos a ponernos de acuerdo, cortamos aquí en el 6,9 como gramos. El peso de un mol de litio. Pero nosotros tenemos 4 moles de litio. Bien, entonces 4 gramos de litio es 4 por 6,9. Bien, ese resultado da 27,6 gramos de litio. Es decir, 4 moles de litio me producen 2 moles de óxido de litio. Esos 2 moles de óxido de litio pesan 59,6. Es algo lógico que este número sea mayor que este, porque fíjense, el óxido de litio tiene los 4 en total moles de litio más 2 moles de oxígeno, o sea que son 32 gramos más. Acá hay 16 gramos, hay un solo mol en esta unidad, pero en este mol total de óxido, pero hay 2 moles, entonces el 16 termina siendo por 2. 32 más esta cantidad, bien, te termina dando los 59,6. ¿Sí? Pero no me está diciendo cuántos gramos de litio necesito para formar 59 gramos de óxido, que eso ya me lo estaría dando la reacción. Recuerden que uno puede pasar moles a gramos, que es lo que acabo de hacer yo. Moles a gramos con la ayuda de la tabla. En la tabla tenés el peso siempre de un mol de átomos. Entonces 4 moles de átomos es tan fácil como este número multiplicarlo por 4. Por ejemplo, lo que estamos haciendo ahora. No me pide cuántos gramos de litio necesito para hacer 59 gramos del óxido. Me pide
¿cuántos gramos de litio necesito para hacer 50 gramos del óxido? Entonces va a ser una cantidad un poco menor a esto, obvio. Porque si para hacer 59, casi 60, necesito 27 gramos más o menos, para hacer menos de esa cantidad voy a necesitar menos de 27 gramos. Entonces, gramos de litio, gramos de óxido de litio por gramos de litio, eso se va entendiendo. Bueno, esta regla de 3 tiene como resultado 23,15 gramos de litio. ¿Qué es lo que necesito? Es la respuesta al problema. Necesito 23,15 gramos de litio. ¿Se entendió? Espero que se vaya entendiendo. ¿Sí? Vamos al próximo problema. El siguiente problema les cuento que es casi una obviedad, pero he decidido dejarlo porque les cuento que cuando yo comencé con la materia, no ponía las fórmulas de los ejercicios resueltos, respetando, bueno, una forma de trabajo anterior, como a mí me formaron, y en un momento un profesor más joven me dio el consejo de que para qué volverles a tomar, entre comillas, o preguntarle esto que ya lo habíamos hecho en algún momento. Entonces empecé a optar por escribirles las reacciones, no pedirles a ustedes que las hagan, aunque deberían saberlas o las vimos, pero bueno, uno entiende que tantas materias y uno por ahí se puede olvidar y es lógico, entonces digo, bueno. Entonces este problema quedó un poquito como desdibujado, porque la respuesta está en la misma reacción, fíjense. Pero bueno, hay que ponerlo igual. Yo opté por dejarlo. Pero para que ustedes se den una idea, yo ante este problema lo planteaba, ponía 2 moles de azufre reaccionan con oxígeno. Entonces, ustedes tenían que averiguar estos números. Ahora ya no. Entonces, 2 moles de azufre, para poder balancear, reaccionan con 3 moles de moléculas de oxígeno. Entonces, ¿cuántos moles de oxígeno se necesitan? 3 moles de oxígeno, yo le aclaro molecular. Porque átomos son 6 moles, ya que cada mol de oxígeno tiene 2 moles de átomos. Yo necesito 6 moles de átomos en total. Es como que yo dijera, tengo 3 bicicletas, obviamente cada bicicleta tiene 2 ruedas. ¿Cuántas ruedas en total tienen 3 bicicletas? 6 ruedas, ¿bien? Pero con 6 ruedas individuales no hago nada para hacer una bicicleta. Necesito las 2 para armar la bicicleta. Es como que yo necesito los 2 átomos para armar la molécula de oxígeno. ¿Bien? Bien, en definitiva necesito 3 moles de moléculas de oxígeno para reaccionar con esos 2 moles de azufre. Esa era la respuesta. Ni hace falta que vaya a la plantilla a escribirles nada. Ya está. ¿Se entiende? Bien. Seguimos con este otro problema. Dice, ¿cuántos gramos de agua? Este también es sencillo. Ya van a ver por qué. Como para ir aprendiendo. ¿Cuántos gramos de agua se forman a partir de 32 gramos de oxígeno, que se convierten totalmente en agua? O sea, lo que te está diciendo este problema es que le agregaste hidrógeno para que realmente alcanzara a quemar, entre comillas, a gastar todo el oxígeno. Es decir, se va a formar todo el agua que haya a partir de esos que se pueda formar a partir de esos 32 gramos de oxígeno. ¿Se entiende? Es decir, acá el hidrógeno no es problema. El hidrógeno tenés suficiente. Hay presencia de hidrógeno, pero presencia de hidrógeno suficiente. Acá te tenés que preocupar de cuánta agua se forma a partir de 32 gramos de oxígeno. ¿Sí? Recuerden, ya vamos a ir a la tabla al área de trabajo que tengo armada para ustedes, que aquí hay 2 moles de moléculas de hidrógeno que reaccionan con 1 mol de oxígeno, con 1 mol de moléculas, para formar 2 moles de moléculas de agua. Esto es lo que te está diciendo la reacción, ¿sí? Bien, aquí tenemos preparada el área de trabajo con los pesos que vamos a necesitar para hidrógeno y oxígeno, para que ustedes lo ubiquen en la tabla. Esta sería la masa de 1 mol de átomos de hidrógeno y 1 mol de átomos de oxígeno. Aquí ya hay 1 mol de moléculas, por lo tanto es el doble de esto. Pero como hay 2, o sea, van entendiendo, ¿no es cierto? Termina siendo este número por 4 en realidad, ¿sí? Pero bueno, vamos razonando de a poquito. 1 mol de oxígeno me forma 2 moles de agua. 1 mol de oxígeno pesa 32 gramos. ¿Por qué? De oxígeno molecular. Porque son 2 moles de átomos. 2 por 16, 32.
32 gramos me forman 2 moles de agua. Fíjense, un mol de agua pesa 16 más 2, porque es esto por 2, acá hay 2 átomos, son 18 gramos. Cada mol de agua pesa 18 gramos. Pero son 2 moles de agua, por lo tanto hay 36 gramos de agua. Y ya tenemos la respuesta. Por eso le decía yo que era sencillo, era medio tramposo, porque en realidad justo el problema te da, como son los primeros problemas, te da el peso de un mol de oxígeno. Es simplemente para que vos veas que mol se puede llevar a gramos, continuamente se puede hacer esa conversión. Es muy útil esta información. Bien, entonces, 32 gramos de oxígeno van a formar 36 gramos de agua. Bien, esa es toda la respuesta. Espero que se vaya entendiendo. Yo aclaro, dije los primeros problemas y ya llegamos a más de 15 problemas. Los primeros problemas que empiezan a aparecer estas reacciones, que son ya los problemas un poquito más, estamos entrando en la mitad de los razonamientos, son un poco más complicados. Espero que se vayan entendiendo. Y bueno, hay que machacar sobre el mismo clavo. Bueno, espero que de a poquito vayan encontrándole la vuelta a la resolución de los problemas.